Hola a todos los estudiantes de literatura. Hoy vamos a estar estudiando las fichas literarias de las obras estudiadas para la generación del 98 en España y el modernismo en América. Estas son San Manuel Bueno de Miguel de Unamuno, He andado muchos caminos de Antonio Machado, Nuestra América de José Martí, Arróceres de Rubén Darío, El hijo de Horacio Quiroga. San Manuel Bueno Martí, Miguel de Unamuno, 1864-1936 en España. Género narrativa. Época España en decadencia, pérdida de las colonias en América, corriente del existencialismo, generación del 98. Acerca del autor, ensayista, novelista, cuentista, poeta, profesor, filósofo, crítico, periodista y dramaturgo, de familia vasca, catedrático de la Universidad de Salamanca, España. Los temas son cuestionamiento de la vida después de la muerte, los subtemas importancia de la fe, el valor del progreso socioeconómico, la educación, la percepción de la vida y la necesidad de regirse por principios de valores morales, la razón de vivir y la misión de vida. Unamuno virtió en esta obra sus propias preguntas existencialistas. Las inquietudes y dudas de don Manuel Bueno son las de Unamuno. Está escrita en una prosa clara donde resalta el uso de arcaísmos, metáforas e imágenes. Hace uso de citas bíblicas. Don Manuel es un párroco de Valverde de Lucerna, muy abnegado con la comunidad donde sirve. Él se empeñaba en asegurarle la felicidad a todos los feligreses, pero no creía en la vida eterna. Duda de todo y no está convencido de nada. Solo Lázaro y Ángela conocen su secreto. Después de su muerte lo quieren beatificar por bueno o por muchos milagros que ocurren por la fe de los creyentes. El obispo hace una petición de documentar su vida y Ángela escribe lo que recuerda de él. Los nombres tienen significado. Don Manuel es un hombre sin fe y asaltado de dudas. Ángela es buena y protectora de don Manuel. Lázaro es progresista y no creyente. Al final, protector de don Manuel, cuando éste le confiesa su secreto. Blasillo representa la fe ciega y sin cuestionamiento. Lo consideraban el bobo del pueblo. No tenía criterio propio. Varón matriarcal, que le da a Ángela a don Manuel, que significa su amor por los demás. La montaña podría representar la fe con don Manuel en la cumbre y el lago no se hunde, donde se hunde la voz de don Manuel. La leyenda del pueblo sumergido en el lago sugiere a Lázaro que quizás la Valverde de Lucerna del pasado existe en el alma de don Manuel y Ángela y hasta en la de él mismo. La novela es un manuscrito de Ángela preparado para la beatificación de don Manuel. Es en esta parte donde dice cómo llegó este documento a mis manos, donde nos damos cuenta de la metaficción de la narrativa o narrativa enmarcada. He andado muchos caminos a Antonio Machado, 1875-1939, España. Género poesía lírica. Época finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Generación del 98. La generación del 98 consta de un grupo de novelistas, poetas, ensayistas y filósofos españoles que levantaron su voz luego de la decadencia española después de haber perdido su última colonia en América, Cuba. Contexto histórico. España pierde la guerra de independencia de Cuba y por tanto su última colonia. Los españoles anhelan la España del Renacimiento y el Barroco. Surge una corriente filosófica, el existencialismo. El hombre se cuestiona la existencia. Durante el Barroco el pesimismo trajo el memento mori. Durante esta época el cuestionamiento de la existencia los empujaba a buscar la razón de vivir y cómo rehacerse ante tanta pérdida. Tema: las divisiones económicas, la gente mala y buena, la crítica social o dos tipos de personas, el enigma de la existencia, la observación del pueblo, la burguesía y los pobres. El tono en parte alaba y en parte condena a través del uso de adjetivos.
Estructura: empieza en media res, en acción, cuenta una historia y declara experiencias. Son romances octasílabos escritos en cuartetos con rima sonante en los versos pares. Repetición de los verbos en primera persona del presente perfecto para contar experiencias. El tono es filosófico y plantea una sabiduría popular. Las metáforas: he abierto muchas veredas, que ha establecido sus propios caminos, he navegado 100 mares y atracado 100 riberas, una hipérbole también y metafóricamente. Quiere decir que ha buscado muchas aventuras, por lo que sus experiencias son abundantes. En la primera mitad del poema, Machado señala a la mala gente, la gente negativa y ociosa. En la segunda parte escribe la gente buena, que son positivas, contentos, que trabajan y se sienten bendecidos, que son humildes y viven modestamente. El recurso verbal en presente contrasta con los usados al principio en presente perfecto. Nuestra América, José Martí, Cuba. Género: ensayo, época siglo XIX, acerca del autor cubano, precursor del modernismo, organizador de la Guerra de Independencia de Cuba, poeta y escritor, 1853 a 1895. Contexto histórico: ya todos los países de América Latina eran independientes de España, menos Cuba y Puerto Rico. Los países latinoamericanos no sabían cómo establecer un nuevo gobierno con una nueva identidad. Ya los Estados Unidos tenían 44 estados en la Unión y una identidad propia, así como se extendían hacia el oeste y tenían una mentalidad de expansión. Estructura: el ensayo está compuesto de varias partes: una apertura, dos secciones sobre los elementos sociales y políticos de nuestra América y una sección histórica. Martí se dirige a toda la Hispanoamérica en un llamado de unidad. También Darío hizo lo mismo. Referencias: el aldeano vanidoso es una imagen de un hispanoamericano. El gigante es el imperialismo. Exhorta a que cada país reconozca su historia y su identidad propia. Los 7 mesinos se refiere a aquellos hispanoamericanos que no tienen el valor de reconocer su origen con dignidad. Brazos de uñas pintadas y pulseras se refiere a personas irresponsables que no producen. Según Martí, se debe enseñar la historia de América y el arte del gobierno. El pulpo denota la amenaza imperialista en política, economía, comercio y cultura. Los dos factores intercontinentales son Hispanoamérica y América del Norte. Esta última la describe como emprendedora y pujante. Martí advierte que el desdén del vecino formidable es el mayor peligro, porque puede un día codiciar la América Latina, aunque nada tiene que ver raíces inglesas con raíces españolas, su idioma inglés con el idioma español. El movimiento modernista busca la belleza y la perfección del arte y la literatura. También se adentran en la literatura clásica y temas de antiguas civilizaciones. En sus escritos hacen un llamado a la unidad y a la solidaridad. El modernismo surge como una reacción al romanticismo y realismo. Valoran el fondo de las cosas, la intención, la belleza y la libertad. Temas: las sociedades en contacto, el imperialismo, las divisiones políticas nacionales y regionales, la diversidad y la identidad, la unión y la solidaridad. Algunas citas: entiende que se imita demasiado y que la salvación está en crear. Nuestro vino de plata no es amargo, pero es nuestro vino. El alma emana igual y eterna de los cuerpos diversos. A. Roosevelt, Rubén Darío, 1867-1916, Nicaragua. Género: poesía. Época: final del siglo XIX y principio del siglo XX. Movimiento: modernismo. Sobre el autor nicaragüense y precursor del movimiento modernismo en Hispanoamérica. Contexto histórico: consolidación de los estados americanos en Estados Unidos, independencia de las colonias españolas, Panamá pertenecía a Colombia, Estados Unidos firma convenio con Colombia para la construcción del Canal de Panamá, pero el Senado colombiano no lo aprueba. Así que los rebeldes panameños se rebelaron con la ayuda de la Marina de los Estados Unidos y lograron su independencia en 1903. El USS Nashville impidió la interferencia colombiana y se firmó un tratado con Panamá para la construcción del canal. Estados Unidos obtuvo a Cuba y Puerto Rico en 1898 en una guerra con España y le entregó a Cuba su independencia en 1902.
Estructura. La voz poética habla a Roosevelt y a los Estados Unidos. Esta figura retórica para dirigirse a Roosevelt se llama apóstrofe. La mayor parte de los versos son alejandrinos, 14 sílabas, divididos en dos partes, hemistiquios. También hay versos de 8, 9 y 10 sílabas. La rima es asonante en los versos pares, dándole un ritmo especial al poema y poniendo énfasis en esas palabras agudas. La mayoría de ellas son nombres históricos y mitológicos o palabras de fuerte contenido. Esta rima tiene un valor sonoro muy poderoso al no, lo cual acelera el ritmo. El vocabulario de este poema, dice Walt Whitman, es un poeta lírico norteamericano. Roosevelt, presidente de Estados Unidos a principios del siglo XX y amante de la caza. Nenro, personaje de la Biblia, gran cazador. Soberbio quiere decir arrogante, altanero, orgulloso. Tolstoy, un escritor ruso, la obra maestra Guerra y Paz. Alejandro Nabucodonosor, combinación de Alejandro Magno, conquistador de Egipto y Medio Oriente, y Nabucodonosor, monarca de Babilonia y conquistador de Jerusalén en el 586 a.C. Hugo viene de Víctor Hugo, poeta, dramaturgo, obra maestra Los Miserables. Gran Ulises, gran general ejército, guerra civil, Estados Unidos. Hércules, héroe de la mitología griega, famoso por su fuerza física. Mamón, símbolo de la avaricia. Nezahualcóyotl, rey chichimeca de Texcoco, México. Baco, dios del vino entre los romanos. Atlántida, ciudad fabulosa que existía en una isla del océano Atlántico según la creencia de los antiguos griegos. Platón, filósofo griego de la antigüedad que menciona a la Atlántida en algunas de sus obras. Moctezuma, rey de los aztecas cuando el conquistador español Hernán Cortés llegó a México en 1519. Inca, pueblo amerindio del Perú. Cuauhtémoc, último emperador de los aztecas. León español, símbolo de España. A partir del verso 29 todos son alejandrinos trayendo armonía y serenidad. El tono cambia. Hay repeticiones en el uso de polisíneto para aislar cada término. Cada nombre histórico representa una virtud o un defecto. La repetición de la América es una anáfora. Versos 37-40. También se repite la palabra vive. Versos 36-45 para enfatizar la vitalidad de su América. El hijo Horacio Quiroga, 1878-1937, Uruguay. Género, prosa, ficción, cuento. Época, finales siglo XIX y principio del siglo XX. Realismo, naturalismo, literatura hispanoamericana. Acerca del autor, Quiroga vivió en la provincia selvática y subtropical de Misiones al noroeste de Argentina. Lugar muy colorido. Vivió una vida atormentada en la que la muerte estuvo siempre presente y es lo que le inspira a escribir este cuento. El cuento comienza en media res, en acción. El padre y el hijo confían uno del otro y están unidos al ambiente natural en el que viven. El padre es consciente de los peligros y desafíos y teme por ello, pero quiere infundir confianza y no temor. El padre es viudo y trata a su hijo con mucha ternura. Chiquito, criatura, sonríe, besa, hijito mío. El narrador nos cuenta a través de los ojos del padre que el niño tiene 13 años y también nos ha dicho que el padre sufre alucinaciones. Aún así, la muerte del hijo y la alucinación final del padre es una intensa sorpresa para el lector. La naturaleza es una fuerza adversa que actúa en contra de ellos que al vivir de la casa tienen que enfrentarse a ella. El tiempo y el espacio es muy lento, se dan las horas exactas, hay calor. La intensidad del sufrimiento del padre progresa mientras que la naturaleza se detiene. Fin. Nos vemos en las próximas fichas literarias.